Una gélida mañana de diciembre, Vivian Cross, una repartidora de 27 años con ojeras por tener 3 trabajos, detuvo su oxidada bicicleta frente a la finca Blackwood. Esa mansión costaba más de lo que ella ganaría en 10 vidas. De repente, un grito desesperado de una mujer resonó desde el interior. A través de la enorme ventana del segundo piso, vio a 25 médicos con batas blancas corriendo de un lado a otro, tratando desesperadamente de salvar a una anciana que yacía en la cama. Pero, uno tras otro, todos fracasaron. Incapaz de quedarse de brazos cruzados, Vivian entró corriendo en la mansión con solo una bolsa de lona gastada llena de hierbas que le había dejado su abuela. Lo que sucedió a continuación conmocionó a todos los presentes, incluidos los millonarios y los médicos de talla mundial, y cambió su vida para siempre. Antes de continuar, pulsa el botón de suscripción y activa las notificaciones para no perderte lo que sucede a continuación. Dale a me gusta a este video si estás listo para esta historia y compártelo con alguien que necesite escucharla hoy. 30 minutos antes, Vivian Cross se despertó sobresaltada cuando sonó la alarma por tercera vez. Solo había dormido 4 horas después de un turno de noche en el almacén. Le dolía todo el cuerpo, pero no había tiempo para descansar. Desde la habitación contigua, se oía la tos seca de Hazel a través de las finas paredes, y Vivian se sentó de golpe. Su hermana pequeña estaba sentada en su escritorio tratando de estudiar, con su rostro de 14 años más pálido de lo habitual. Sus labios habían perdido todo su color mientras luchaba por terminar sus deberes de matemáticas. Vivian le puso una mano en la frente a Hazel para ver si tenía fiebre y luego la ayudó a resolver los 2 últimos problemas antes de que empezara el colegio. Hazel le dedicó una débil sonrisa y le dio las gracias en voz baja, pero el agotamiento en sus ojos era evidente. Su cardiopatía congénita estaba empeorando y el coste de la operación, $85,000, seguía siendo una suma insuperable para una repartidora que solo había ahorrado $12,000 tras 9 años contando cada céntimo. Vivian besó la frente de Hazel y luego salió corriendo a recoger 20 tazas de café para la mansión Blackwood. Era un pedido habitual todos los martes. La señora Bennett, el ama de llaves, siempre esperaba en la entrada lateral con una sonrisa amable y una propina de $5. Pero hoy, cuando Vivian llegó, nadie vino a abrir la puerta. Esperó 5 minutos, envió un mensaje de texto y llamó por teléfono, pero no hubo respuesta. Vivian estaba a punto de dejar los cafés en los escalones de la entrada y marcharse cuando un primer grito rasgó el gélido aire de diciembre. Su instinto la llevó a correr alrededor de la mansión, buscando el origen del grito. Se detuvo debajo de una enorme ventana del segundo piso, miró hacia arriba y vio el caos que reinaba en el interior. Una mujer mayor se retorcía violentamente en la cama. 25 médicos con batas blancas iban y venían apresuradamente y las máquinas chirriaban. Un hombre alto estaba de pie junto a la ventana con ambas manos enredadas en su cabello, con aspecto impotente y angustiado. Entonces Vivian percibió el olor. Era floral, pero mezclado con algo químico, como flores artificiales en lugar de reales. Un recuerdo le vino a la mente de forma repentina y nítida. 3 años antes, la señora Sarah Jenkins, vecina de su edificio, había sufrido lo mismo después de usar aceites esenciales baratos comprados en el mercado. La abuela Ruth la había salvado abriendo todas las ventanas y utilizando hierbas desintoxicantes. Vivian apretó con fuerza la correa de la vieja bolsa de lona que llevaba al hombro. ¿Qué haría con la bolsa de hierbas que le había dejado su abuela? ¿Quién iba a hacer caso a una repartidora? Pero si no hacía nada, esa mujer moriría. Se oyó un segundo grito, más débil esta vez, como si se estuviera desvaneciendo. Vivian no lo dudó. Corrió directamente hacia la puerta principal. Respiraba entrecortadamente y su corazón latía con fuerza en su pecho mientras corría hacia la puerta principal de la mansión Blackwood. Estaba a punto de empujar la puerta cuando una figura enorme le bloqueó el paso. Era Stone, el jefe de seguridad de la familia Blackwood. Se erguía como una montaña, de hombros anchos y con una mirada tan fría como la de alguien que ha visto a todo tipo de estafadores intentar abrirse camino en el mundo de los ricos.
Miró a Vivian de arriba a abajo, desde su cabello enredado, azotado por el viento gélido, hasta su abrigo gastado, desgastado en los hombros, y sus zapatillas deportivas muy usadas. Luego, su boca se curvó con un silencioso desdén. La entrada de repartos está en la parte de atrás, dijo. Viven negó con la cabeza, tratando de mantener la voz firme, a pesar de que todo su cuerpo temblaba. No, no lo entiende. Hay una mujer teniendo un ataque arriba. La vi a través de la ventana. Se está muriendo. Stone no se movió. Su rostro permaneció impasible. La familia tiene médicos. 25 de los mejores médicos de Estados Unidos están allí arriba. ¿Quién te crees que eres para entrar así? Vete antes de que llame a la policía. Vivian sabía exactamente cómo debía de parecerle. Como una pobre repartidora con ropa barata, agarrando una bolsa de lona rota, tratando de entrar corriendo en la mansión de una de las familias más poderosas de la ciudad. Pero no podía marcharse, no sabiendo lo que estaba pasando arriba. Con manos temblorosas, se quitó la bolsa del hombro y la abrió, mostrando los paquetes de hierbas que había dentro. Mi abuela era curandera. Ella trató estos síntomas antes. Creo que sé lo que le pasa. Stone miró fijamente las hojas secas, las raíces atadas y las pequeñas botellas de aceite metidas en la bolsa de tela rota. Luego levantó los ojos hacia Vivian, con una mirada dubitativa y ligeramente compasiva. «¿Hierbas? ¿Vas a tratar a la señora Blackwood con hierbas? Sé que suena descabellado». Vivian tragó saliva, tenía la garganta apretada, pero su voz se mantuvo firme. «Sé que no me crees. Yo tampoco lo haría si estuviera en tu lugar, pero ella se está muriendo ahí arriba y los médicos no saben por qué. Yo sí lo sé. Déjame intentarlo. Solo dame una oportunidad. Si me equivoco, puedes llamar a la policía. Aceptaré las consecuencias». Stone levantó la mano hacia su radio, con el dedo ya en el botón de llamada, pero sin apartar los ojos de ella. La chica permaneció allí, pequeña y temblorosa en el frío de diciembre, pero sin apartar la mirada. Había desesperación en sus ojos, sí, pero también una extraña certeza que Stone nunca había visto en ningún otro estafador. En ese momento, la puerta principal se abrió de golpe y otro guardia salió corriendo, con el rostro ceniciento, como un hombre que acababa de enfrentarse a la muerte. «Stone, necesitamos a todo el mundo arriba ahora mismo. La señora Blackwood, los médicos dicen que esta vez no va a sobrevivir». La voz del guardia temblaba con frenética urgencia. «Lo han intentado todo. No queda nada». El señor Blackwood parece un hombre sin alma. Stone miró a su colega y luego volvió a mirar a Vivian, una repartidora con una bolsa de lona rota. Le temblaban las manos, pero sus ojos eran firmes como el hierro. Era una elección temeraria. Pero, ¿y si la señora Blackwood realmente estaba a punto de morir y no tenía nada que perder? «¿Cómo te llamas?» «Vivian. Vivian Cross». Stone se quedó en silencio durante un largo y eterno segundo. Desde arriba llegó un tercer grito, más débil que los dos primeros, como la llama de una vela a punto de apagarse con el viento. Ese sonido le hizo tomar una decisión. Se hizo a un lado y la puerta principal de la mansión Blackwood se abrió de par en par ante Vivian. En el momento en que cruzó el umbral, una voz grave y áspera resonó desde la escalera. Frío y cargado de autoridad, la detuvo en seco. «¿Qué está pasando aquí?» Cassian Blackwood estaba de pie en lo alto de las escaleras y en cuanto Vivian lo vio, comprendió por qué Stone y todos los demás guardias habían inclinado la cabeza. Este hombre de 36 años medía casi 1,90 y tenía los hombros anchos y un físico que parecía esculpido en piedra. Llevaba un traje negro tan bien confeccionado que cada costura parecía deliberada. Su rostro tenía rasgos marcados, la mandíbula era como una cuchilla precisa y sus ojos eran de un gris hielo invernal que irradiaba un tipo de poder que hacía que la gente quisiera retroceder. Pero Vivian también vio otras cosas. Esos ojos fríos estaban inyectados en sangre por una noche sin dormir. Los bordes estaban ligeramente hinchados, como si hubiera llorado y se hubiera obligado a parar. Su mano, agarrada a la barandilla, temblaba incontrolablemente. Su rostro autoritario se había vuelto ceniciento por el agotamiento.
Parecía un hombre que había estado luchando durante horas y finalmente estaba empezando a perder. Este no era el aterrador jefe de la mafia del que la gente hablaba en voz baja. Este era un hijo que veía morir a su madre, incapaz de hacer nada al respecto. Stone dio un paso adelante, con voz cautelosa. Señor Blackwood, ella dice que sabe lo que le pasa a la señora Blackwood. Insistió en entrar. Estaba a punto de llamar a la policía, pero Cassian no miró a Stone. Sus agudos ojos grises estaban fijos en Bevan. Empezó a bajar las escaleras, lenta y deliberadamente, moviéndose como una pantera hacia su presa. Bevan sintió que sus instintos le gritaban que corriera, pero sus pies no se movían. Se quedó allí, levantando la barbilla y mirando a los ojos al hombre más poderoso que había visto jamás. Cassian se detuvo a 3 pasos de distancia, recorriendo a Bevan con la mirada de arriba abajo. Ella sabía lo que él estaba viendo. Su cabello castaño estaba revuelto por haber cabalgado bajo el viento gélido. Un abrigo viejo, deshilachado en los hombros y los puños. Zapatillas desgastadas en el talón y una bolsa de lona rota en una esquina. Era una pobre repartidora, una don nadie, de pie en el vestíbulo de una dinastía multimillonaria y afirmando saber lo que 25 médicos de primer nivel no sabían. ¿Estás diciendo que sabes qué le pasa a mi madre? La voz de Cassian era grave y directa. Cada palabra era como una piedra fría lanzada al aire. Viven tragó saliva, tenía la garganta seca, pero su voz se mantuvo firme. Creo que sí, señor. No es un ataque normal. Algo en el aire la está envenenando. Pude olerlo desde fuera. A través de la ventana pude oler aceites esenciales sintéticos. Cassian ladeó ligeramente la cabeza y entrecerró sus ojos grises. ¿Quién eres? Solo una repartidora, señor. Vivian apretó con fuerza la correa de su bolsa de lona. No soy médico, no tengo ninguna titulación, pero mi abuela solía tratar estos síntomas. Era curandera. Hace 3 años salvó a una mujer de mi edificio que tenía exactamente estos síntomas. Sé que suena descabellado. Sé que no tiene motivos para creerme, pero, por favor, déjeme intentar ayudarle. Si me equivoco, aceptaré las consecuencias. El silencio cayó sobre el vestíbulo como un pesado telón. Cassian la miró fijamente sin pestañear, y Vivian le devolvió la mirada, negándose a apartar la vista. En sus ojos gris hielo vio sospecha, ira, desesperación y el dolor de perder lo más importante de su vida. Y Cassian, mirando a los ojos de esta pequeña repartidora, vio algo más. No había codicia, ni cálculo, ni miedo a su poder. El miedo que casi todo el mundo sentía. Solo una extraña certeza y algo que parecía la verdad desnuda. En sus ojos reconoció la misma desesperación que le desgarraba el pecho. «Déjala entrar». La voz de Cassian sonó fría y definitiva. Stone se adelantó. La preocupación se reflejaba en su rostro. «Señor, los médicos de arriba no lo permitirán». Cassian se volvió y una sola mirada bastó para interrumpir a Stone a mitad de la frase. «Lo he dicho». Cada palabra cayó como un martillo, sin permitir discusión ni demora. Stone inclinó la cabeza y dio un paso atrás. Cassian se dio la vuelta y subió las escaleras sin mirar atrás para ver si Vivian le seguía. No necesitaban hacerlo. Sabía que ella le seguiría. Vivian respiró hondo y subió la escalera de mármol, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho como un tambor de guerra. Con cada paso se acercaba más a la habitación donde 25 de los mejores médicos estaban fracasando, donde una mujer se deslizaba hacia la muerte y donde su vida estaba a punto de cambiar para siempre. La puerta del dormitorio se abrió y Vivian entró en un mundo diferente a todo lo que había experimentado antes. La habitación era enorme, probablemente más grande que el pequeño apartamento en el que vivían ella y Hazel. El techo se elevaba muy por encima de sus cabezas y estaba adornado con murales clásicos al óleo. Una lámpara de araña de cristal proyectaba destellos de luz y unas pesadas cortinas de terciopelo rojo oscuro tapaban las enormes ventanas. Pero Vivian no tuvo tiempo de quedarse atónita ante tanto lujo. 25 médicos con impecables batas blancas se movían por la sala como fantasmas en pánico.
Los equipos médicos más avanzados se alineaban a lo largo de las paredes. El pitido constante de los monitores cardíacos se mezclaba con el agudo sonido de los sistemas de alarma. El fuerte olor a desinfectante se mezclaba con otro aroma. Era el mismo aroma que Vivian había percibido fuera de la ventana. Ahora era tan intenso que tuvo que luchar contra las ganas de toser. Era floral, pero no de flores reales. Era dulce de una manera falsa, con productos químicos ocultos bajo un bonito exterior. En la enorme cama con dosel en el centro de la habitación, Margaret Blackwood se estaba muriendo. La mujer de 68 años yacía allí, con su pequeño cuerpo sacudiéndose incontrolablemente, la piel del color de la ceniza y los labios azulados. Tenía los ojos cerrados con fuerza y las extremidades retorcidas, como si una fuerza invisible la estuviera atormentando. Estaba rodeada de cables y tubos, una máscara de oxígeno y todos los aparatos modernos imaginables, pero nada parecía ayudar. Vivian recorrió la habitación con la mirada y lo vio en la esquina, cerca de una ventana bien cerrada. Un difusor de aceites esenciales liberaba un flujo constante de niebla blanca en el aire. La calefacción estaba muy alta, lo que hacía que la habitación estuviera calurosa y cargada. El aire no tenía por dónde escapar y el aceite tóxico seguía acumulándose. ¿Quién la había dejado entrar? Una voz femenina aguda interrumpió los pensamientos de Vivian. Se volvió y se encontró frente a una mujer de unos 55 años, con el pelo plateado corto y bien peinado, y un rostro imperioso que transmitía la autoridad de alguien acostumbrado a ser respetado y obedecido. Su bata blanca tenía bordado el nombre Dra. Catherine Moore, y la forma en que los demás médicos se apartaron le indicó a Vivian que esa mujer estaba al mando. Yo la dejé entrar. La voz profunda y sin vacilaciones de Cassian llegó desde detrás de Vivian. La doctora Moore frunció el ceño. Su mirada pasó de Cassian a Vivian y se posó en la repartidora con abierto desdén. Señor Blackwood, esta sala está llena de médicos de Johns Hopkins, Harvard y la Clínica Mayo, los mejores especialistas de Estados Unidos, dijo, señalando a Vivian. ¿Y quién es ella? ¿Una repartidora? ¿Va a enseñarnos cómo salvar a un paciente? Se oyeron algunas burlas entre los médicos cercanos. Un hombre de mediana edad negó con la cabeza en señal de burla. Una mujer más joven cruzó los brazos y miró a Vivian como si fuera un chiste sin gracia. Vivian podía sentir su desprecio sobre ella, pero no tenía tiempo para preocuparse. En lugar de discutir, se dirigió directamente a la cama, lo suficientemente cerca como para estudiar a Margaret Blackwood con más detenimiento. Se fijó en su piel cenicienta, en cómo las convulsiones venían en oleadas en lugar de seguir el ritmo de un ataque epiléptico normal, en la respiración superficial y rápida, como si los pulmones lucharan por filtrar algo, y en el olor a aceite sintético, que se hacía más fuerte cuanto más se acercaba a la cama. Exactamente igual que la señora Sarah Jenkins hace 3 años. ¿Qué está haciendo? Retroceda, doctor. Moore dio un paso adelante para apartar a Vivian, pero ella se giró y su voz sonó firme y clara. Apague el difusor. Abra todas las ventanas ahora mismo. Toda la sala quedó en silencio. El doctor Moore miró a Vivian como si acabara de decir la mayor locura del mundo. ¿Está usted loca? Afuera hace un frío que pela. La paciente está en estado de shock. Abrir las ventanas ahora la matará. Vivian no miró al doctor Moore. En cambio, miró directamente a los fríos ojos grises de Cassian y habló con voz firme. La están envenenando con aceite esencial sintético. Su cuerpo no tiene las enzimas necesarias para metabolizar los compuestos que contiene. Se están acumulando en sus pulmones, en su sangre y en cada célula. Esta habitación está sellada. La calefacción está a toda potencia. El difusor funciona sin parar. Cada minuto que las ventanas permanecen cerradas es un minuto más en el que el veneno se acumula en su interior. Está intentando salvarla, pero está tratando la enfermedad equivocada. Es lo más absurdo que he oído en mis 30 años de carrera. La doctora Moore se volvió hacia Cassian, alzando la voz con furia. Señor Blackwood, tengo que objetar. Esto no es científico y es peligroso.
y no puedo asumir la responsabilidad si usted hace caso a una repartidora sin ninguna credencial médica. No terminó la frase. Margaret tuvo convulsiones más fuertes, arqueando todo el cuerpo fuera de la cama. La alarma sonó y su frecuencia cardíaca y su presión arterial bajaron. Un médico gritó. Las enfermeras entraron corriendo. Era un caos y un miedo, una habitación al borde del colapso. Y en medio de todo ello estaba Cassian Blackwood, viendo morir a su madre. Había visto fracasar a los 25 mejores médicos durante 6 horas seguidas, y ahora miraba a los ojos de la repartidora con la bolsa de lona rota, unos ojos que no sabían cómo retroceder. El silencio se tensó como un cable a punto de romperse. Toda la sala esperaba su decisión. Haz lo que ella dice. La voz de Cassian atravesó el caos de la habitación, baja y definitiva, como una sentencia irrevocable. La doctora Moore se dio la vuelta, con el rostro enrojecido por la ira. Señor Blackwood, no puede hablar en serio. Se trata de la vida de su madre, no de una broma que pueda encargar a una repartidora con una bolsa de hojas. Cassian dio un paso adelante y la doctora Moore retrocedió medio paso. Sus ojos grises eran fríos como el hielo, pero bajo ese hielo ardía el fuego de un hombre llevado al límite. Doctora Moore, usted y su equipo lo han intentado durante 6 horas. Han utilizado todos los medicamentos, todos los métodos y los dispositivos más modernos, y mi madre sigue muriéndose. Miró a su alrededor, recorriendo con la mirada a cada uno de los médicos hasta que estos bajaron la vista o se apartaron. Ahora, o hacen lo que ella dice o se marchan de esta sala. No lo diré 2 veces. Un silencio sepulcral se apoderó de la sala. Nadie se atrevió a hablar. La doctora Moore apretó los labios, con el rostro pálido por la ira y la humillación. Sin embargo, no se atrevió a replicar de nuevo. Cassian hizo una señal a los guardias que estaban cerca de las ventanas y estos se movieron al instante. Una tras otra, las ventanas se abrieron de par en par y una ola de aire gélido de diciembre entró en la sala. Varios médicos se estremecieron. Uno de ellos se apresuró a levantarse el cuello del abrigo. Una enfermera corrió a apagar el difusor de aceites esenciales que había en la esquina. La niebla blanca se detuvo y el hedor químico a flores comenzó a disiparse. Vivian no se percató de nada de lo que sucedía a su alrededor. Dejó su bolsa de lona en el suelo, la abrió y comenzó a sacar los paquetes de hierbas que Nana Ruth había dejado. Sus manos dejaron de temblar en cuanto comenzó a trabajar. Se sumergió en lo que su abuela le había enseñado. El miedo desapareció, dejando solo una concentración absoluta. Los médicos se quedaron a su alrededor, mostrando todo tipo de expresiones. Algunos cruzaron los brazos, con los ojos llenos de duda. Otros sacudieron la cabeza en silencio, burlándose, y se marcharon, sin querer ver lo que consideraban una farsa. Otros se quedaron por curiosidad, como si estuvieran presenciando un extraño experimento. A Vivian no le importaba. Sacó hojas secas de menta, jengibre finamente cortado, hojas de bálsamo vietnamita y una pequeña botella ámbar de aceite. Le pidió a una enfermera agua tibia y paños limpios. Su voz era tan tranquila y segura que la joven enfermera la obedeció de inmediato. Mientras esperaba, Vivian comenzó a mezclar las hierbas, moviendo las manos con rapidez y confianza, como si lo hubiera hecho cientos de veces antes. En ese momento, los recuerdos volvieron a su mente. La pequeña cocina de su viejo y desgastado apartamento en el barrio de Ashford, el leve aroma a hierbas en el aire, y Nana Ruth de pie junto a la encimera, con su cabello plateado recogido y sus manos arrugadas y firmes, mientras preparaba manojos de hojas. La señora Sarah Jenkins yacía en el sofá, convulsionando exactamente de la misma manera que Margaret ahora. ¿Te acuerdas, Vivian? La voz de la abuela Ruth resonó en su mente, cálida y paciente. Primero, aire limpio. Abre las ventanas. Deja que salga el veneno. Luego, las hierbas ayudarán al cuerpo a purgar lo que queda. El cuerpo humano sabe cómo curarse a sí mismo si le das la oportunidad. Pero, ¿cómo sabes que es el aceite lo que está ayudando? Preguntó Vivian, de 18 años. Tu nariz, hija mía, respondió Nahut, sonriendo.
Nahud sonrió. Las flores reales no huelen a productos químicos. ¿Lo recuerdas? Vivian volvió al presente cuando la enfermera trajo el agua tibia. Mojó el paño en el agua, lo escurrió suavemente y colocó la mezcla de hierbas encima. Se acercó a la cama de Margaret, colocó con cuidado el paño con hierbas sobre el pecho de la mujer moribunda y le frotó un poco de aceite debajo de la nariz. El aroma limpio y natural de la menta y el bálsamo vietnamita se extendió por el aire, desplazando lentamente el olor floral falso y venenoso. «Te vas a poner bien», dijo Vivian en voz baja, aunque sabía que Margaret no podía oírla. «Respira, relájate. Tu cuerpo está luchando. Eres más fuerte de lo que crees». Cassian se quedó de pie al pie de la cama, observando a la enfermera de partos atender a su madre con manos suaves pero firmes por primera vez en 6 horas de infierno. Sintió una pequeña chispa de esperanza en su pecho. No porque creyera en las hierbas o en la medicina tradicional, sino porque creía en los ojos de esa chica. Ojos que no vacilaban, ni siquiera cuando estaba rodeada de los mejores médicos de Estados Unidos. Pasaron 5 minutos. 10. El monitor cardíaco seguía pitando, y los números de la pantalla saltaban en patrones antinaturales. Margaret seguía convulsionando, aunque los movimientos parecían menos violentos ahora. Sin embargo, nadie se atrevía a hacer ninguna afirmación. Algunos médicos comenzaron a susurrar. «¡Doctor!». Moore estaba de pie en un rincón, con la mirada fría, siguiendo cada movimiento que hacía Vivian. Esperaba el momento en que Vivian fallara para poder demostrar que tenía razón. «Basta». Por fin no pudo contenerse más. Dio un paso adelante, con aire triunfante. «Han pasado 15 minutos. No ha habido ninguna mejora. Esto es un asesinato, señor Blackwood. Tengo que llamar a la policía antes de que ella». No terminó la frase, porque en ese preciso momento, Margaret Blackwood dejó de tener convulsiones. Su cuerpo quedó inmóvil en la cama. Ya no se retorcía. No más temblores. La habitación se quedó en silencio. 25 médicos, enfermeras, guardias, Cassian y Vivian. Todos contuvieron la respiración y miraron fijamente la pantalla del monitor, donde los números estaban cambiando. El pitido constante del monitor cardíaco se ralentizó, volviéndose cada vez más estable. Los números que habían estado bailando salvajemente en la pantalla se estabilizaron gradualmente hasta alcanzar valores normales. La frecuencia cardíaca bajó de 150 a 120, luego a 100 y luego a 90. Este ritmo regular resonó en la silenciosa habitación como un símbolo de esperanza. El color gris ceniciento del rostro de Margaret Blackwood dio paso lentamente a un ligero rubor. Sus labios azulados se volvieron más rosados. Su respiración ya no era superficial y frenética, sino profunda y uniforme, como si se estuviera sumergiendo en un sueño tranquilo en lugar de caer en un coma peligroso. Pasaron 20 minutos en un silencio tenso. Nadie se atrevía a hablar, nadie se atrevía a moverse. Todos contenían la respiración y esperaban. Entonces, Margaret parpadeó y abrió los ojos. Cassian Blackwood, el jefe mafioso más poderoso de la ciudad y el hombre que hacía temblar a todo el mundo del Hampa, se arrodilló junto a la cama de su madre. Agarrándole la mano arrugada, le habló con una voz temblorosa, como la de un niño asustado. «Mamá, ¿me oyes, mamá? Mamá». Margaret giró lentamente la cabeza y su mirada nublada se enfocó poco a poco en el rostro de su hijo. Su voz era débil y ronca, como si no la hubiera usado en días. «Cassian, hijo mío». Cassian inclinó la cabeza, tocó el dorso de su mano con la frente y sus hombros se sacudieron. Por primera vez en su vida, el despiadado jefe de la mafia lloró delante de otras personas. Las lágrimas rodaron por sus mejillas y cayeron sobre la mano de su madre. No hizo ningún esfuerzo por ocultarlas. En ese momento, no era el temible Cassian Blackwood. Era solo un hijo que casi había perdido a su madre y acababa de recuperar lo más preciado de su vida. Margaret miró alrededor de la habitación. Sus débiles ojos recorrieron a los médicos que estaban de pie, en estado de shock. Observó los aparatos médicos y luego se detuvo en la esquina donde Vivian estaba de pie en silencio, tratando de hacerse invisible. «¿Quién es esa?», susurró. Cassian levantó la cabeza y miró hacia Vivian, con una expresión indescifrable.
La que la salvó, doctora. Moore había recuperado la compostura tras el shock inicial y ordenó a una enfermera que le extrajera sangre para hacerle pruebas inmediatamente. 30 minutos más tarde, llegaron los resultados y la habitación volvió a quedar en silencio. El nivel de compuestos de aceites esenciales sintéticos en la sangre de la señora Blackwood era anormalmente alto. La doctora Moore leyó el informe con voz seca y tensa. Las pruebas genéticas muestran que carece de la enzima CYP2D6, necesaria para metabolizar este tipo de compuestos. Su cuerpo no puede procesarlos, lo que provoca una reacción tóxica acumulativa. Hizo una pausa y tragó saliva, como si le resultara dolorosamente difícil pronunciar las siguientes palabras. La repartidora tenía razón. Viven tenía razón, toda la razón. Los médicos permanecían de pie como estatuas, sin atreverse a mirar a Viven a los ojos. Los que se habían burlado, los que habían negado con la cabeza en señal de desprecio, y los que se habían marchado porque no querían presenciar lo que consideraban una farsa, ahora miraban al suelo avergonzados. 25 médicos de Johns Hopkins, Harvard y la Clínica Mayo, los mejores especialistas de Estados Unidos, con décadas de formación y equipos modernos valorados en millones de dólares, habían fracasado. Sin embargo, una repartidora de 27 años con una bolsa de hierbas rota había tenido éxito. La doctora Moore se colocó delante de Viven. Su rostro autoritario mostraba ahora una expresión complicada. Una mezcla de humillación, asombro y respeto a regañadientes. ¿Cómo lo sabías? Vivian miró a la poderosa mujer que tenía delante y respondió con calma. Mi abuela me lo enseñó. No tenía credenciales. Nunca había ido a la facultad de medicina. Nunca había leído esos gruesos libros de texto médicos. Pero había pasado 50 años salvando vidas observando, escuchando y confiando en lo que la naturaleza ofrece. Ella me enseñó que la respuesta no siempre se encuentra en un laboratorio o en máquinas modernas. A veces está justo delante de nosotros, si estamos dispuestos a prestar atención. La doctora Moore permaneció en silencio durante un largo rato, con la mirada fija en Vivian, como si estuviera reevaluando todo lo que había creído hasta entonces. Luego asintió con la cabeza, un pequeño gesto, pero cargado de significado. Sin disculpas, solo un reconocimiento. Para alguien como la doctora Catherine Moore, eso era mucho. Chica, dijo Margaret desde la cama, con voz débil pero firme. Vivian se volvió y vio que Margaret la miraba, con sus viejos ojos brillantes de curiosidad y gratitud. Quédate, quiero hablar contigo. Uno a uno los médicos recogieron sus cosas y salieron de la habitación, con pasos silenciosos, como personas derrotadas. La doctora Moore fue la última en irse. Se detuvo en la puerta y miró a Vivian una vez más, pensativa. Luego cerró la puerta. Ahora solo quedaban 3 personas. Margaret Blackwood seguía débil, pero a salvo de la guadaña de la muerte, tumbada en la cama. Vivian Cross estaba de pie, incómoda, sin saber qué hacer con las manos. Cassie Blackwood permanecía en silencio en un rincón, observando a la repartidora que había logrado lo que 25 de los mejores médicos no habían podido. Vivian no se atrevía a mirarla a los ojos. Margaret levantó una mano débil, haciendo un gesto a Vivian para que se acercara. Sus ojos envejecidos estaban llenos de curiosidad y gratitud. Siéntate aquí, muchacha, dijo, con la voz aún áspera y ronca, pero ahora con un poco más de vida. Háblame de ti. ¿Quién eres? ¿Por qué estabas aquí esta mañana? Vivian dudó un momento, luego se sentó en la silla junto a la cama y colocó las manos cuidadosamente en su regazo. No estaba acostumbrada a que le preguntaran por ella. Su vida no le parecía digna de ser contada. Solo una sucesión de días de trabajo, preocupaciones y el esfuerzo constante por sobrevivir un día más. Sin embargo, la honestidad en la mirada de Margaret no le dejó otra opción que responder. Soy repartidora, comenzó Vivian, con voz tranquila, como si estuviera describiendo a otra persona en lugar de a sí misma. Esta mañana vine aquí a repartir café, como hago todos los martes. La mansión Blackwood tiene un pedido fijo, y la señora Bennett suele esperarme en la puerta lateral. Hoy, sin embargo, no salió nadie y entonces oí gritos. Margaret asintió lentamente, sin apartar los ojos de Vivian. Pero yo quiero saber cosas sobre ti.
No sobre esta mañana. Quiero saber cosas sobre tu vida. ¿Por qué una joven como tú sabe lo que 25 médicos no supieron? Vivian se quedó en silencio por un momento, bajando la mirada hacia sus manos. En la esquina de la habitación, Cassian seguía inmóvil, pero ella sabía que estaba escuchando cada palabra. Mis padres murieron cuando yo tenía 18 años, dijo finalmente, con un tono firme, como si hubiera vivido con ese dolor durante tanto tiempo que ya no le dolía. Un accidente de coche. Iban a recogerme a la universidad para llevarme a casa durante el verano. Un camión se saltó un semáforo en rojo y eso fue todo. Por aquel entonces estaba en mi segundo año de la Facultad de Medicina, estudiando con una beca completa. Desde niña había querido ser médico para salvar a personas como mi abuela, Nana Ruth, pero pensaba que con la medicina moderna podría combinar ambas cosas. Margaret apretó suavemente la mano de Vivian, animándola a continuar. Sin embargo, tras la muerte de mis padres, tuve que dejar la universidad. La voz de Vivian no vaciló, como si hubiera ensayado esta historia en su cabeza 1000 veces y hubiera aprendido a no dejar que le hiciera daño. Mi hermana Hazel solo tenía 5 años en ese momento. Había nacido con una cardiopatía congénita. No había nadie más que pudiera cuidar de ella. Mis abuelos maternos y paternos habían fallecido y mis padres eran hijos únicos. Solo quedábamos ella y yo. ¿Así que dejaste la escuela para criarla?, preguntó Margaret con voz entrecortada. No tuve otra opción, señora. Vivian sonrió levemente. Era una sonrisa sin rencor. La beca no era suficiente para cubrir los gastos médicos de Hazel. Necesitaba dinero de inmediato, no dentro de 4 años, cuando me hubiera graduado. Así que dejé la escuela y conseguí un trabajo. Hice cualquier cosa por la que me contrataran. Margaret miró a la joven que tenía delante con dolorosa ternura. ¿9 años? Llevas 9 años manteniéndola. Vivian asintió. Hazel necesita una operación de corazón. Cuesta unos $85,000. Tengo 3 trabajos. Hago repartos desde las 5 de la mañana. Sirvo mesas a la hora del almuerzo y trabajo en un almacén por la noche. Duermo unas 4 horas al día. Después de 9 años, he ahorrado $12,000. Aún estoy muy lejos de mi objetivo, pero no voy a rendirme. Tiene que haber una manera. Tiene que haber una manera. ¿No le guarda rencor?, preguntó Margaret con asombro en su voz. ¿No odia al destino por haberle quitado todo? ¿No odias al destino por habértelo quitado todo? Viven negó con la cabeza y sus ojos se iluminaron cuando habló de su hermana. Es todo lo que me queda, señora. Cada vez que la veo sonreír o superar otro día con un poco más de fuerza, sé que vale la pena. Haría cualquier cosa por ella. Cualquier cosa. Los conocimientos sobre hierbas que me han salvado hoy me los enseñó Nana Ruth, mi abuela. Viven pronunció su nombre con ternura. Murió hace 2 años, dejándome nuestro pequeño apartamento y todos sus conocimientos. Era una curandera popular. Había tratado a los pobres de nuestro barrio durante 50 años. Me enseñó todo: cómo reconocer las hierbas, cómo prepararlas y cómo cuidar a los pacientes. Decía, el conocimiento debe transmitirse. No puede morir con la persona que lo posee. Cassian seguía de pie como una estatua en un rincón de la habitación, pero había algo completamente nuevo en sus ojos grises cuando miraba a Viven. Por primera vez en su vida, veía a alguien que vivía así, sin resentimiento, sin pedir compasión, sin exigir que la vida fuera justa, solo bajando la cabeza y haciendo lo que había que hacer día tras día por alguien a quien amaba. «Me salvaste la vida», dijo Margaret. Ahora hablaba en serio. «Quiero compensarte. Puedo hacerlo». Viven se levantó antes de que Margaret pudiera terminar, negando con la cabeza con suavidad, pero con firmeza. «No la salvé porque quisiera una compensación, señora. La salvé porque podía hacerlo. Estaba en el lugar adecuado en el momento adecuado y sabía qué hacer. Eso es lo que me enseñó mi abuela. Si puedo ayudar, debo ayudar, no importa quién sea la persona». Se inclinó ligeramente en señal de respeto. «Tengo que irme. Mi hermana me espera en casa. No se encuentra bien. No quiero que esté sola demasiado tiempo. Gracias por darme la oportunidad de ayudar. Me alegro de que esté bien.
Entonces Vivian Cross salió de la habitación y dejó atrás el lujo de la mansión sin mirar atrás ni una sola vez. Había hecho lo que tenía que hacer y ahora tenía que volver a su vida. 3 trabajos y 4 horas de sueño cada noche. Y Hazel. Cassian se quedó junto a la ventana, observando la pequeña figura de la repartidora pedalear con su vieja bicicleta a través de las puertas de la mansión. Sus ojos no se parecían en nada a los de unas horas antes. Ya no había sospecha ni frialdad, solo algo más, algo que ni siquiera podía nombrar. Había pasado una semana desde que Vivian entró en la mansión Blackwood, y su vida volvió a la antigua rutina como si nada hubiera pasado. Se despertaba a las 5 de la mañana, iba en bicicleta a Brookside Catering a recoger los pedidos, repartía café por toda la ciudad antes de que el sol se elevara demasiado, servía mesas en un pequeño restaurante al mediodía y trabajaba en un almacén por la noche hasta que su cuerpo no podía más. 4 horas de sueño, y luego volvía a empezar. Vivian no le contó a Hazel lo que había pasado en la mansión. No quería que su hermana se preocupara, y no quería que empezara a hacerse ilusiones. Su vida tenía que seguir adelante. Tenían que seguir contando cada dólar. Tenían que seguir luchando cada día. Esa mañana, Vivian iba en bicicleta por la conocida carretera que llevaba al barrio de las Mansiones, en la zona este de la ciudad, cuando su teléfono vibró en el bolsillo de su chaqueta. Se detuvo, miró la pantalla y vio el número del colegio de Hazel. Se le encogió el corazón. El colegio solo llamaba si pasaba algo malo. La mujer al otro lado de la línea, la señorita Cross, parecía nerviosa. Soy la señorita Patterson, la tutora de Hazel. Tiene que venir al hospital inmediatamente. Su hermana se acaba de desmayar en clase. La ambulancia está de camino. El mundo de Vivian se derrumbó en un instante. No recordaba lo que dijo. No recordaba cómo había terminado la llamada. Lo único que sabía era que, un momento después, estaba corriendo. La vieja bicicleta había quedado abandonada al borde de la carretera, junto con las tazas de café derramadas y rotas. Corrió. Corrió como nunca antes lo había hecho, con los pulmones ardiendo y las piernas a punto de fallarle, pero no se detuvo. Hazel. Hazel lo era todo. Era todo lo que le quedaba en esta vida. Cuando Vivian irrumpió en la sala de urgencias, vio a su hermana tumbada en una cama de un blanco inmaculado. Parecía pequeña y frágil en medio de una maraña de máquinas y tubos. Tenía 14 años y su rostro era del color de las hojas marchitas. Sus labios tenían un tono azulado y sus ojos estaban bien cerrados. Un tubo respiratorio descansaba sobre su nariz. El monitor cardíaco emitía un pitido constante. Una vía intravenosa estaba pegada con esparadrapo a su delgado brazo. Era demasiado joven y frágil, como un gorrión derribado por una tormenta. Vivian intentó correr hacia ella y abrazarla, pero un médico la detuvo y la llevó al pasillo. ¿Es usted la hermana de la paciente, Hazel Cross?, le preguntó con voz grave. Vivian asintió, incapaz de hablar. Su estado es muy grave, dijo el médico sin rodeos. Su corazón está fallando más rápido de lo que esperábamos. Necesita una operación en 3 semanas. Si no... No terminó la frase. No hacía falta. Vivian lo entendió. ¿Cuánto costará?, preguntó con voz ronca y quebrada. El médico la miró con la compasión que se reserva a alguien a punto de recibir una terrible noticia. Eso incluía el coste de la operación, los cuidados postoperatorios, la medicación y otros gastos relacionados. Unos $127,000, respondió. La cifra resonó en la mente de Vivian como una campana fúnebre. Tenía 12,000 libras en su cuenta de ahorros, el total que había reunido durante 9 años de trabajo ininterrumpido. El apartamento de la abuela Ruth se podía vender por unas 40,000 libras. Juntos, eso sumaba $52,000. Aún faltaban $75,000. $75,000. ¿A quién podía pedirle prestado? A nadie. ¿Qué podía hacer? Nada. Vivian se dejó caer en una fría silla de plástico en el pasillo. Sus piernas ya no podían sostenerla. Las lágrimas resbalaban silenciosamente por sus mejillas. Había luchado durante 9 años. 9 años sacrificando su juventud, sus sueños y su futuro.
9 años trabajando hasta el agotamiento, durmiendo 4 horas por noche y comiendo lo más barato posible para poder ahorrar para su hermana. Y ahora, cuando Hazel más la necesitaba, se sentía impotente. «Hermana», se oyó una voz débil desde la habitación de la paciente. Vivian levantó la cabeza y vio a Hazel, despierta y mirándola a través de la puerta de cristal de la UCI. Su rostro seguía pálido, pero sus ojos intentaban sonreír. Levantó una manita y la agitó débilmente. Su boca formó unas palabras que Vivian no necesitó oír para comprender. «No llores, estoy bien». Vivian se acercó y apoyó la mano contra el frío cristal donde Hazel tenía la mano al otro lado. Intentó devolverle la sonrisa, aunque se le partía el corazón. «Sí, te vas a poner bien. Te prometo que encontraré una manera». Pero, en su interior, Vivian sabía que estaba mintiendo. No tenía ni idea de cómo hacerlo. Esa noche, Vivian se sentó fuera de la UCI, sin comer ni dormir, sin apartar los ojos de su hermana, que respiraba gracias a una máquina en el interior. Vivian observaba cómo el pequeño pecho de Hazel subía y bajaba al ritmo del respirador. Miraba los números parpadear en la pantalla del monitor y rezaba a cualquiera que pudiera escucharla. «Encontraré la manera», susurró en la oscuridad, con la voz entrecortada. «Aunque tenga que hacer cualquier cosa, aunque tenga que venderlo todo. No lo sé, pero encontraré la manera. Te lo prometo, Hazel. Te lo prometo». Pero esa promesa sonaba hueca, tan vacía como su alma en ese momento. No había milagros para gente como ella. Nadie iba a venir a salvarlos. Estaba sola. Con $12,000 y el corazón roto, acabó durmiéndose en la silla del pasillo, sin saber cuándo. Tenía la cabeza inclinada hacia adelante y la mano aún apoyada contra el cristal, lo más cerca posible de Hazel. Mientras tanto, en la mansión Blackwood, la señora Bennet colocó una bandeja con té en la mesita junto a la cama de Margaret. La preocupación se reflejaba en su rostro. «Señora, Vivian Cross no ha entregado nada en toda la semana. Llamé a Brookside Catering y me dijeron que había renunciado de repente». Margaret frunció el ceño, con sus ojos envejecidos parpadeando con inquietud. Se había recuperado mucho en una semana, lo suficiente como para sentarse y caminar por la habitación, pero la imagen de la repartidora con la bolsa de lona rota aún la atormentaba. «Esa chica», susurró, con la voz tensa por la preocupación. Dijo que su hermana tenía un problema cardíaco. Cassian estaba de pie junto a la ventana, de espaldas a su madre, pero oyó cada palabra. «Lo investigaré», dijo lacónicamente, y salió de la habitación. Una hora más tarde, había un informe de investigación sobre el escritorio de Cassian. Hazel Cross, de 14 años, había ingresado en urgencias con insuficiencia cardíaca. Se encontraba en estado crítico y necesitaba una operación en un plazo de 3 semanas. Coste estimado, $127,000. Cuenta de ahorros de Vivian Cross, $12,000. Cassian leyó esos números una y otra vez y sintió un nudo en el pecho. La chica que había salvado a su madre, que había rechazado cualquier recompensa y se había marchado sin pedir nada a cambio, estaba ahora en el hospital con un déficit de $115,000 y una hermana moribunda. Esa noche, Cassian Blackwood condujo solo hasta el hospital. No había guardias ni chofer. Nadie sabía a dónde iba. Entró en la unidad de cuidados intensivos cerca de la medianoche, cuando el pasillo estaba vacío y solo se oía el zumbido de la maquinaria médica que salía de las habitaciones de los pacientes. Y allí estaba ella. Vivian estaba desplomada en una silla de plástico en el pasillo, con la cabeza inclinada hacia un lado en una posición que parecía incómoda. Tenía el pelo revuelto y la ropa arrugada, como si llevara días sin cambiarse. Su rostro estaba más delgado que la última vez que la había visto. Tenía profundas ojeras bajo los ojos. Pero fue su mano lo que detuvo a Cassian. Incluso dormida, tenía la mano apoyada contra la puerta de cristal de la UCI, como si necesitara estar lo más cerca posible de su hermana, como si su mera presencia pudiera proteger a Hazel. Cassian se quedó allí mucho tiempo mirando a la repartidora, que dormía agotada. Tomó una decisión. Se dirigió al despacho del médico de guardia, llamó una vez a la puerta y entró sin esperar a que le invitaran a pasar. El médico de guardia levantó la vista
y abrió mucho los ojos al reconocer a quien tenía delante. Señor Blackwood, voy a pagar el coste total de la paciente. Hazel Cross, dijo Cassian con voz firme. Cirugía, medicación, una suite privada, cuidados postoperatorios, todo. El médico se quedó boquiabierto. Señor Blackwood, el coste total se estima en 127,000 libras. No pregunté cuánto. Cassian le interrumpió con tono gélido. Sacó una tarjeta negra y la dejó sobre la mesa. Tengo una condición, continuó. No le diga a la chica que está ahí fuera que he venido. Si pregunta, dígale que ha sido el fondo benéfico del hospital. ¿Entendido? El médico asintió rápidamente, sin atreverse a hacer otra pregunta. Cassian carraspeó, salió al pasillo donde Vivian seguía durmiendo y desapareció en la noche sin que nadie se diera cuenta. A la mañana siguiente, Vivian se despertó sobresaltada cuando una enfermera le tocó ligeramente el hombro. Señorita Cross, dijo la joven enfermera con una sonrisa, tengo buenas noticias. Se han pagado todos los gastos del tratamiento de su hermana. Hazel será operada mañana. Vivian se incorporó, convencida de que debía de estar soñando. ¿Qué? ¿Quién? ¿Quién ha pagado? El fondo benéfico del hospital, respondió la enfermera, pero apartó la mirada en lugar de mirar a Vivian a los ojos. A veces tenemos programas, dijo la enfermera, pero Vivian no escuchó el resto. Se levantó, tambaleándose ligeramente, y se dirigió a la sala de enfermeras para pedir ver el registro de facturación. Allí, en la pequeña letra que indicaba la fuente de financiación, leyó 3 palabras. Fundación Blackwood. Su corazón se detuvo como si alguien lo hubiera apretado con el puño. No era cualquier fondo benéfico. Era él. Vivian sacó su teléfono, buscó el número de Blackwood Mansion que aún tenía guardado de las entregas y llamó. Cassian respondió al segundo tono. Estoy en el vestíbulo de la primera planta. Su voz era tranquila, como si supiera que ella llamaría. Baja. Vivian bajó corriendo las escaleras, sin esperar al ascensor. Encontró a Cassian de pie en el vestíbulo del hospital. Alto y majestuoso con su traje negro, parecía completamente fuera de lugar entre los pacientes y las familias que se movían a su alrededor. Se detuvo frente a él. Tenía los ojos rojos de haber llorado toda la noche y ahora también de ira. Te dije que no necesito tu dinero, dijo. Su voz temblaba y las lágrimas le resbalaban por las mejillas, pero no se molestó en secárselas. Cassian la miró con sus ojos grises fríos e imperturbables. Este dinero no es para ti, es para Hazel. Te lo devolveré. Vivian apretó los dientes, con el orgullo herido y a flor de piel. Cada centavo, aunque me lleve toda la vida, te lo devolveré. ¿Qué derecho tienes a negarle a tu hermana la oportunidad de vivir? La pregunta de Cassian golpeó a Vivian como un cubo de agua helada. Se quedó paralizada, con la boca abierta. No le salían las palabras. Porque él tenía razón. ¿Qué derecho tenía ella? Se trataba de la vida de Hazel. ¿Por qué? Preguntó Vivian finalmente, con la voz quebrada. ¿Por qué hiciste esto? No me debes nada. Solo hice lo que tenía que hacer aquel día en la mansión. ¿Por qué? Cassian permaneció en silencio durante un largo rato, con sus ojos grises fijos en ella, transmitiéndole algo que ella no podía descifrar. Luego habló, con voz baja y pausada. Porque fuiste la primera persona que no me pidió nada a cambio. Salvaste a mi madre y luego te marchaste. Sin exigencias, sin cálculos, sin una sola petición. Vivo en un mundo en el que todo el mundo quiere algo de mí. Dinero, poder, favores. Pero tú no. Nunca había conocido a nadie así. Le dio la espalda y se dirigió hacia la salida. La operación es mañana. Quédate con tu hermana. Entonces Cassie y Blackwood desaparecieron tras las puertas de cristal, dejando a Vivian sola en el vestíbulo del hospital, con lágrimas aún en las mejillas. No sabía qué debía sentir. Ira porque su orgullo había sido pisoteado, gratitud porque su hermana había sido salvada, o algo más que aún no se atrevía a nombrar. Era ira porque su orgullo había sido pisoteado, gratitud porque su hermana había sido salvada, o algo más que aún no se atrevía a nombrar. La operación tuvo lugar a la mañana siguiente y duró 8 horas.
Vivian se sentó fuera del quirófano, con las manos tan apretadas que se le pusieron blancos los nudillos y la mirada fija en las puertas dobles que daban acceso al ala quirúrgica. Cuando el médico salió por fin con una sonrisa y anunció que la operación había sido un éxito, Vivian se derrumbó y rompió a llorar. 9 años. 9 años había estado esperando este momento. Las 2 semanas de recuperación pasaron como un sueño. Hazel se fortalecía día a día, sus mejillas se volvían rosadas en lugar de su pálida palidez habitual. Sus ojos brillaban con vida en lugar de parecer cansados y doloridos. Reía y hablaba más. Le contaba a Vivian los libros que quería leer, los lugares que quería visitar y los sueños que nunca se había atrevido a tener antes, porque temía no vivir lo suficiente para alcanzarlos. Entonces, una mañana, mientras Vivian estaba sentada junto a la cama del hospital, Hazel se levantó de repente y corrió a sus brazos. Corrió. Por primera vez en sus 14 años, Hazel corrió sin jadear, sin dolor en el pecho y sin desmayarse. Vivian abrazó a su hermana con fuerza, con lágrimas cayéndole por la cara sin poder controlarlas, y supo que, aunque tuviera que cargar con la deuda el resto de su vida, no se arrepentiría. En la tercera semana, Margaret Blackwood vino a visitarla, no como benefactora o mujer rica que reparte caridad, sino como amiga. Trajo flores frescas y fruta, y se sentó junto a la cama de Hazel durante horas, escuchando a la niña hablar de la escuela, sus amigos y los gatos callejeros del barrio a los que le gustaba dar de comer. A Hazel le cayó bien inmediatamente. «Eres como mi abuela Ruth», le dijo con los ojos brillantes. «Mi abuela solía sentarse y escucharme de la misma manera». Margaret sonrió y acarició el cabello de Hazel con la ternura de una abuela. Cuando Hazel se quedó dormida bajo los efectos de la medicación, Margaret y Vivian se sentaron en el balcón del hospital y contemplaron la ciudad mientras se sumergía en la puesta de sol. «Quiero contarte algo sobre Cassian», dijo Margaret de repente, con voz suave pero cargada de tristeza. Su padre se marchó cuando él tenía 10 años. Un día cualquiera, se fue sin dar explicaciones ni despedirse. Me desperté y la cama a mi lado estaba vacía. Vivian escuchó en silencio, sin esperar que la historia de aquel hombre poderoso comenzara así. «Lo crié sola», continuó Margaret. «Construí un imperio desde la nada», prosiguió Margaret, con sus viejos ojos perdidos en la lejanía. «Pensé que si le daba suficiente dinero y poder, todo lo que hay en el mundo nunca tendría que sufrir como yo sufrí en su día. Pero me equivoqué. Le di todo menos lo que más necesitaba. Cariño». Se volvió hacia Vivian con una mirada llena de arrepentimiento. Cassian creció frío y cerrado porque no conocía otra forma de ser. Construyó muros a su alrededor porque temía ser abandonado de nuevo. Como madre, no le enseñé a amar. Vivian no respondió, pero la imagen que tenía de Cassian Blackwood comenzó a cambiar. No era solo un jefe mafioso aterrador y frío como el hielo. También era un niño abandonado por su padre y criado en soledad a pesar de estar rodeado de riqueza. En los días siguientes, Cassian comenzó a emerger. Al principio, afirmó que venía en nombre de su madre porque Margaret estaba ocupada. Pero esta excusa se volvió innecesaria una vez que quedó claro que había venido por su propia voluntad. A Hazel le gustaba Cassian a su manera peculiar. «Da miedo por fuera, pero es bueno por dentro», declaró un día poco después de que Cassian se marchara. «Como ese oso de peluche erizado. Parece feroz, pero cuando lo abrazas es suave». Vivian casi se echó a reír, imaginando a alguien llamando a Cassian Blackwood «osito de peluche erizado» a la cara. Sin embargo, empezó a ver lo que Hazel veía. Cassian se sentaba pacientemente durante horas, escuchando a Hazel hablar de la escuela sin parecer aburrido. Silenciosamente, metía dinero extra en el sobre de la compra. Vivian lo dejaba sobre la mesa, pensando que él no se daría cuenta, pero sí lo hacía. Simplemente no dijo nada. A veces, cuando él pensaba que ella no prestaba atención, sus fríos ojos grises se suavizaban al mirarla, como si el invierno se derritiera bajo la luz del sol. Un mes después de que Hazel fuera dada de alta, Margaret invitó a Vivian a la mansión para enseñarle sobre las hierbas. «Quiero aprender lo que tu abuela te enseñó», le dijo. «Ese conocimiento es muy valioso. No debe perderse».
Así que Vivian se sentó en los amplios jardines de la finca Blackwood, extendió sus paquetes de hierbas y comenzó a explicar. Esto es menta, dijo, buena para la digestión y para aliviar los dolores de cabeza. Esto es bálsamo vietnamita. Ayuda a relajarse y a desintoxicarse. Esto es jengibre. Calienta el estómago y mejora la circulación. Margaret escuchaba absorta, tocando cuidadosamente cada hoja con sus manos arrugadas como si fuera un tesoro. Y entonces apareció Cassian. Entró en el jardín como si simplemente estuviera de paso. Pero entonces se detuvo y miró a las dos mujeres sentadas entre la vegetación. Preguntó con una voz que Vivian casi no reconoció porque era muy suave. ¿Me enseñarás a mí también? Vivian levantó la vista sorprendida y vio que se había sentado a su lado. Sus ojos grises tenían algo que ella no podía descifrar. Asintió y volvió a empezar desde el principio. Allí estaban, 3 generaciones sentadas juntas en el jardín, con las manos manchadas de tierra, riendo y hablando de las plantas y de lo que podían hacer con ellas. Cuando Vivian le entregó a Cassian una pequeña ramita de albahaca, sus dedos rozaron su mano por accidente. Ambos se detuvieron. Un latido, 2 latidos. Demasiado tiempo para ser una coincidencia. Vivian retiró rápidamente la mano, con las mejillas en llamas, demasiado asustada para levantar la vista. Cassian también se apartó, pero Vivian habría jurado que vio algo brillar en sus fríos ojos. Margaret se quedó allí sentada, observándolos, con la sonrisa cómplice de una madre y una mujer que había vivido lo suficiente como para reconocer el amor cuando empezaba a florecer. Quizá esto es lo que mi hijo necesita, se susurró a sí misma, con voz llena de esperanza. No dinero ni poder, sino alguien como esta chica. La luz del sol de la tarde se colaba entre las hojas del jardín de hierbas, pintando rayas brillantes en el suelo. Y por primera vez en muchos años, desde que murieron sus padres y falleció la abuela Ruth, Vivian Cross sintió paz. Habían pasado 3 meses desde el día en que Hazel fue dada de alta. La niña de 14 años estaba ahora completamente sana. Sus mejillas estaban sonrosadas y sus ojos brillantes mientras corría y reía como cualquier niña normal. Había vuelto al colegio y podía participar en las actividades físicas que antes solo podía ver desde la distancia. Cada día que Vivian veía a Hazel hacerse más fuerte, era otro día en el que se sentía agradecida por estar viva. Pero la vida de Vivian no había cambiado mucho. Seguía teniendo 3 trabajos, durmiendo 4 horas por noche y contando cada dólar. La única diferencia era que, en lugar de ahorrar para la cirugía, ahora ahorraba para pagar una deuda. Cada mes enviaba un sobre con el dinero que había conseguido ahorrar a la mansión Blackwood, junto con una pequeña nota en la que figuraba el saldo que aún debía. Y cada mes, ese sobre le era devuelto a su apartamento con el dinero intacto, junto con otra nota en la que solo figuraba una palabra. Se convirtió en una guerra silenciosa entre ella y Cassian, en la que ninguno de los dos estaba dispuesto a perder. Una tarde, Vivian recibió una llamada de la señora Bennet invitándola a la mansión para ver a Margaret. Cuando llegó, en la gran sala de estar solo había 2 mujeres, ni Cassian ni nadie más. Margaret estaba sentada en su sillón habitual, con sus viejos ojos claros y agudos, mientras estudiaba a Vivian con una seriedad inusual. «Siéntate, muchacha», le dijo. «Tengo algo de lo que necesito hablar contigo», dijo Margaret. Vivian se sentó, intuyendo que algo importante estaba a punto de suceder. «Voy a patrocinarte para que estudies medicina», dijo Margaret con franqueza, sin suavizar el golpe. «Termina el sueño que tuviste que abandonar hace 9 años. Georgetown ha aceptado tu solicitud. El nuevo curso comienza en 2 meses». Vivian se quedó mirándola, demasiado sorprendida para responder. Luego negó con la cabeza, rechazando instintivamente la oferta, como siempre hacía. «Señora, ya se lo he dicho, no puedo». Margaret levantó una mano para detenerla, con voz firme pero amable. «Déjame terminar. No se trata de una recompensa. Estoy invirtiendo en ti porque te lo mereces». Vivian se quedó en silencio y Margaret continuó, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Los conocimientos de tu abuela me salvaron cuando 25 de los mejores médicos de Estados Unidos fracasaron.
25 personas con títulos de las universidades más prestigiosas, con décadas de experiencia y equipos por valor de millones de dólares. Y ninguno de ellos vio lo que tú viste en cuestión de minutos. Sin embargo, no tienes credenciales, ni nombre, ni prestigio en el mundo de la medicina. Cuando hablaste, no te escucharon. Cuando lo sabías, no te creyeron. ¿A cuántas personas ha perdido el mundo simplemente porque a mujeres como tú no se les ha permitido ser escuchadas? Hizo una pausa y fijó la mirada en Vivian. Quiero que tengas las credenciales, no para demostrar que eres buena. Eso ya lo has demostrado, sino para que el mundo tenga que escucharte, para que los conocimientos de tu abuela, los conocimientos que me salvaron la vida, puedan salvar a muchas más personas. Vivian se quedó allí sentada, con el corazón latiéndole con fuerza y la mente dando vueltas. El sueño de convertirse en médica que había enterrado 9 años atrás resurgió, brillante y doloroso al mismo tiempo. Pensó en Nana Ruth, en las tardes que pasaba aprendiendo sobre hierbas en aquella pequeña cocina y en las últimas palabras de su abuela antes de morir. El conocimiento debe transmitirse, hija mía. No dejes que muera conmigo. Si Vivian se convertía en médica, podría combinar la medicina moderna con los conocimientos de Nana Ruth. Podría salvar a la gente con ambos. Podría hacer oír su voz. Podría transmitir lo que había aprendido a la siguiente generación. Podría ampliar el legado de Nana Ruth, creando algo que les sobreviviría a todas. Acepto, dijo Vivian por fin, con la voz cargada de emoción. Pero no porque quiera algo para mí, añadió, inclinando la cabeza y mirando a Vivian a los ojos. Entonces, ¿por qué? Porque voy a devolverlo. Vivian la miró a los ojos, con la voz más firme que nunca. Salvando a otras personas, transmitiendo los conocimientos de mi abuela a la siguiente generación, construyendo algo que ayude a personas como yo, personas que son pobres y no pueden permitirse un tratamiento, gente a la que nadie escucha. Así es como voy a saldar mi deuda, no con dinero, con toda mi vida. Margaret sonrió radiante, como una mujer que ha oído exactamente lo que esperaba oír. Eso es justo lo que quería oír. En la puerta de la sala de estar, donde el sol de la tarde se filtraba y dibujaba una larga franja de luz en el suelo, Cassie Blackwood permanecía en silencio. Nadie sabía cuánto tiempo llevaba allí ni cuánto había oído, pero por primera vez, una sonrisa auténtica apareció en el rostro frío del jefe mafioso más poderoso de la ciudad. El primer año en la Facultad de Medicina de Georgetown fue brutal. Vivian Cross, de 28 años, se sentaba entre estudiantes que apenas habían salido de la adolescencia y se sentía como una extraña, con el uniforme adecuado pero en la vida equivocada. 9 años alejada de los libros de texto habían oxidado sus conocimientos. Las ecuaciones químicas y los términos médicos que antes se sabía de memoria ahora le resultaban tan extraños como otro idioma. Durante esas primeras semanas, estudiaba hasta las 3 de la madrugada. Tenía los ojos inyectados en sangre por el cansancio y sentía la cabeza como si tuviera un martillo dentro, tratando de encajar a la fuerza demasiada información. Pero Vivian tenía algo que esos estudiantes más jóvenes no tenían. 9 años de vida real. 9 años de ser testigo de primera mano de la enfermedad y el dolor. 9 años de aplicar lo que Nana Ruth le había enseñado para ayudar a sus vecinos necesitados. Tenía ojos que sabían ver y oídos que sabían escuchar, así como el instinto de alguien que se había encontrado en la delgada línea entre la vida y la muerte. Hazel, ahora con 15 años, se mudó con su hermana a un pequeño apartamento cerca del campus universitario. Estaba sana y feliz, y cada noche hacía los deberes en la mesa junto a Vivian, que estaba inclinada sobre sus libros de medicina. Las dos estaban tranquilas juntas y nunca se sentían solas. Y aunque él nunca aparecía en persona, Cassian seguía estando allí, en segundo plano. Los nuevos libros de texto aparecían en la puerta del apartamento justo cuando Vivian los necesitaba. Las tasas de matrícula se pagaban antes de que ella tuviera tiempo de preocuparse por ellas. Él nunca lo mencionaba, y Vivian nunca preguntaba. Ese era su acuerdo tácito. Sin embargo, en el segundo año todo empezó a cambiar. Vivian se situó entre el 5% de los mejores de su clase.
Sus notas sorprendieron tanto a los profesores como a sus compañeros. Empezó a investigar cómo la medicina tradicional y la medicina moderna podían complementarse y escribió artículos sobre cómo las hierbas podían complementar los tratamientos estándar. Entonces, un día, recibió una llamada de un número desconocido. Señorita Cross, soy Catherine Moore. He leído su investigación sobre la integración de la medicina herbal en el tratamiento de intoxicaciones. Me gustaría conocerla. El corazón de Vivian se aceleró cuando se dio cuenta de que era la misma mujer que la había menospreciado delante de todos esos médicos 4 años antes. Pero cuando se reunieron, la doctora Moore ya no era la médica arrogante de aquel día. Me le equivoqué con usted, le dijo sin rodeos. Dejé que mis prejuicios nublaran mi juicio, pero no me equivoco con lo que veo ahora en usted. Tiene algo especial, señorita Cross. Déjeme ayudarla a desarrollarlo. La doctora Moore se convirtió en la mentora de Vivian, abriéndole puertas que nunca se había atrevido a imaginar. En su tercer año, Vivian publicó su primer artículo científico en una revista médica nacional, titulado Integración de la medicina herbal en el tratamiento de la intoxicación química. El artículo causó revuelo en la comunidad médica y desató un debate sobre la combinación de los conocimientos tradicionales con la práctica moderna. Ese mismo año, Hazel fue aceptada en un programa universitario de premedicina, siguiendo los pasos de su hermana. Quiero ser médico como tú, dijo Hazel con los ojos brillantes. Quiero aprender todo lo que me enseñó la abuela Ruth. Quiero salvar a la gente. Vivian abrazó a su hermana y lloró. En el tercer año, Cassian también comenzó a remodelar su imperio. Empezó a retirarse de las operaciones ilegales y a orientarse hacia las inversiones inmobiliarias y médicas. No fue un camino fácil. Los antiguos aliados se rebelaron y los antiguos enemigos lo amenazaron. Hubo noches en las que se enfrentó a peligros de los que Vivian no sabía nada. Pero Cassian se negó a retroceder. No quiero que mis futuros hijos me pregunten a qué se dedica su padre y que me dé vergüenza responder, dijo. Se lo confió a Margaret una noche, sin saber que esas palabras se las repetirían más tarde a Vivian. En su cuarto año, Vivian se graduó con honores. La ceremonia de graduación tuvo lugar en un luminoso día de mayo. El auditorio estaba lleno de flores y risas. Margaret, de 72 años y aún fuerte y lúcida, estaba sentada en la primera fila, con los ojos húmedos de orgullo. Hazel, de 18 años, aplaudía más fuerte que nadie, gritando el nombre de su hermana como una devota animadora. Cassian se puso de pie y fue el primero en aplaudir cuando anunciaron a Vivian Cross, sin apartar de ella ni por un momento sus ojos grises. Durante 4 años nunca le había confesado su amor, ni le había exigido nada, ni le había presionado. Simplemente estaba allí, apoyándola en silencio y esperando pacientemente. Vivian lo sabía, siempre lo había sabido, pero necesitaba tiempo, necesitaba certeza, necesitaba terminar lo que había empezado. Y Cassian lo respetó. Después de la ceremonia, Vivian abrazó a Margaret, con lágrimas resbalando por sus mejillas. Gracias, susurró, por todo. Margaret la abrazó a su vez, con voz cálida y llena de amor. No, gracias a ti por darme una razón para vivir 4 años más y por darle a mi hijo una razón para cambiar. Vivian levantó la cabeza y miró a Cassian, que estaba de pie cerca de ella. Era el hombre que había cambiado silenciosamente todo un imperio por ella. Había esperado 4 años sin una sola queja. Sabía que era hora de darle una respuesta. Después de la ceremonia de graduación, cuando todos se habían ido a casa y la mansión Blackwood estaba en silencio, Cassian llevó a Vivian al jardín de hierbas. Era el mismo lugar donde, 4 años antes, los tres se habían sentado juntos por primera vez, con las manos sucias de tierra, mientras reían y hablaban de las plantas y su potencial. Pero el jardín no se parecía en nada al de entonces. Ahora era más grande y más verde, rebosante de hierbas. Año tras año, Vivian había añadido menta, bálsamo vietnamita, jengibre y docenas de otras plantas que Nana Ruth le había enseñado. La brillante e inquebrantable luna de mayo colgaba alta en el cielo, derramando luz plateada sobre el jardín y haciéndolo parecer casi irreal.
Cassian se detuvo en medio de él y se volvió hacia Vivian. Por primera vez en los 4 años que llevaba conociéndolo, lo vio como un hombre corriente. No como el poderoso jefe de la mafia, ni como el frío multimillonario, sino como un hombre de pie frente a la mujer que amaba, tratando de encontrar las palabras adecuadas. He esperado 4 años para decir esto, comenzó Cassian, con voz baja y pausada, como si hubiera meditado cuidadosamente cada palabra. El día que entraste en mi casa con esa bolsa de lona rota, pensé que estabas loca. ¿Quién se atrevería a decir que 25 médicos de Harvard, Johns Hopkins y la Clínica Mayo estaban equivocados? ¿Quién se atrevería a entrar en una sala llena de las personas más poderosas de Estados Unidos y exigirles que abrieran las ventanas cuando fuera hacia un frío glacial? Hizo una pausa y fijó sus ojos grises en los de ella con una intensidad que Vivian nunca había visto antes. Pero tenías razón y lo cambiaste todo. Mi madre vivió 4 años más gracias a ti. Esta casa está llena de risas gracias a ti. Hazel se curó porque tú me diste la oportunidad de hacer lo correcto. Y yo tartamudeó como si las siguientes palabras fueran las más difíciles de todas. Me convertí en otra persona gracias a ti, Vivian. Antes de conocerte, solo creía en el dinero y el poder. Pensaba que eso era todo lo que cualquiera necesitaba. Pero tú me mostraste algo diferente. Me enseñaste que el valor no necesita poder. Me enseñaste que la verdadera riqueza no está en una cuenta bancaria. Me enseñaste que una repartidora con una bolsa rota, llena de hierbas, puede ser más fuerte que un imperio. Vivian se quedó allí, con el corazón acelerado, sin saber qué decir. Sabía que este momento llegaría y se había preparado para él durante 4 años. Pero ahora que realmente había llegado, seguía sintiéndose como si estuviera al borde de algo demasiado grande para comprenderlo. Cassian, dijo con la voz ligeramente temblorosa, eres de la mafia, has hecho cosas. Lo sé. Cassian no lo eludió, no lo excusó. No te pido que perdones mis acciones pasadas. No puedo cambiar lo que he hecho. Hay cosas que he hecho con las que tendré que vivir el resto de mi vida. Se acercó a ella, sus ojos grises mirándola con una honestidad que Vivian nunca había visto en nadie antes. Pero puedo elegir el futuro. En los últimos 4 años lo he cambiado todo. Me retiré de las antiguas operaciones. Me enfrenté a mis enemigos. Reconstruí todo desde cero. No porque quisiera que me amaras, sino porque quería ganarme el derecho a estar a tu lado. Cassian tomó la mano de Vivian, su palma grande y cálida, rodeando la más pequeña de ella. No te pido que olvides mi pasado, solo te pido que me des un futuro. Se produjo un silencio entre ellos, roto solo por el suave susurro del viento nocturno entre las hojas y el zumbido lejano de los insectos en el jardín. Viven miró al hombre que tenía delante, el hombre que había renunciado a todo un imperio criminal, el hombre que había resistido la presión de antiguos enemigos y aliados, el hombre que se había enfrentado al peligro y a las amenazas, todo porque quería convertirse en una persona mejor. Pensó en Nana Ruth, en las tardes en su pequeña cocina y en su cálida voz. No mires lo que ha hecho una persona, hija mía. Mira en quién está tratando de convertirse. Vivian habló con voz suave pero segura. No juzgues a alguien por un pasado que no puede cambiar. Juzga a las personas por el futuro que están construyendo. Apretó la mano de Cassian y lo miró a los ojos grises, esperando su respuesta. Veo que lo estás intentando, Cassian. Veo que estás cambiando. Durante 4 años lo he visto todo, y quiero estar contigo en ese futuro. Cassian no dijo nada. En cambio, levantó una mano y apartó suavemente un mechón de pelo de la mejilla de Vivian. Luego se inclinó y la besó. Fue su primer beso en el jardín de hierbas que Vivian había cultivado, bajo la brillante luna de mayo. Una pobre repartidora y un poderoso jefe de la mafia. Dos mundos que nunca deberían haberse cruzado. Pero entre ellos se había construido un puente de valentía, sacrificio y amor. 5 años después de ese primer beso, Vivian Cross se encontraba frente a un edificio nuevo de 3 plantas en el corazón de Ashford, el barrio donde había crecido, donde gente pobre como ella había vivido en apartamentos diminutos,
sin atreverse nunca a soñar con una atención médica decente. El gran letrero de la fachada del edificio brillaba bajo el sol de la mañana. Centro Médico Comunitario Ruth Cross. 9 años. 9 años desde el día en que detuvo su vieja bicicleta frente a la mansión Blackwood, oyó el grito y decidió entrar. 9 años para pasar de ser una repartidora sin un centavo a convertirse en médica, con su sueño sólido y real justo delante de ella. La ceremonia de inauguración tuvo lugar en una cálida mañana de primavera. El patio delantero del centro estaba abarrotado de gente. Cassian estaba junto a Vivian, cogiéndole la mano como su marido, no como el jefe de la mafia que había sido en el pasado. Se habían casado 3 años antes en una pequeña boda en el jardín de hierbas aromáticas de la finca Blackwood, a la que solo asistieron Margaret Hazel y algunos de sus amigos más cercanos. No hubo espectáculo ni grandes alardes, solo amor. Margaret, de 73 años, con el pelo blanco y los ojos brillantes, tuvo el honor de cortar la cinta. Le temblaba la mano mientras sostenía las tijeras, pero la sonrisa de su rostro era la más brillante que Vivian había visto jamás. A su lado estaba Hazel, de 23 años, en su último año de la Facultad de Medicina y lista para empezar a trabajar en el centro tan pronto como se graduara. La frágil y pálida chica que había sido se había convertido en una joven sana y hermosa, con ojos brillantes y una férrea determinación de seguir los pasos de su hermana. La doctora Catherine Moore también estaba allí. La mujer que 9 años antes había menospreciado a Vivian delante de una sala llena de médicos, ahora estaba allí con una sonrisa de orgullo. Ese día me equivoqué, dijo, estrechando la mano de Vivian. Hoy me siento orgullosa de estar aquí y ser testigo de lo que has construido. Has demostrado que me equivocaba, no solo una vez, sino por completo, sobre mi forma de ver la medicina y a las personas que la practican. El Centro Ruth Cross se construyó siguiendo el modelo que Vivian había llevado en su corazón durante años. Combinaba la medicina moderna con la curación tradicional. Médicos cualificados trabajaban junto a personas que entendían de hierbas y métodos naturales. Los pacientes pagaban lo que podían permitirse. Los que no tenían dinero seguían recibiendo tratamiento completo. No se rechazaba a nadie por ser pobre. Nadie tenía que morir por no poder permitirse la medicina. En el vestíbulo principal, una gran fotografía de Nana Ruth colgaba en un lugar de honor. En la foto, ella lucía una sonrisa amable y sus cálidos ojos parecían vigilar a los pacientes que pasaban. Debajo de la fotografía había una frase grabada. Si puedes ayudar, debes ayudar, no importa quiénes sean. Ruth Cross. En el jardín de hierbas detrás del centro se encontraban las mismas hierbas que Nana Ruth le había enseñado a reconocer a Vivian. Una estatua de bronce se erigía con silenciosa reverencia. Dos mujeres estaban sentadas una al lado de la otra, una vestida con ropa sencilla de algodón y la otra con elegante seda. Ambas se inclinaban sobre las hierbas con la misma ternura atenta. Nana Ruth y Margaret, dos mujeres que nunca se habían conocido, pero que habían cambiado la vida de Vivian y, a través de ella, la vida de miles de personas más. Debajo de la estatua había una inscripción que decía, «Dos mujeres de dos mundos, cambiando la forma de curar. 2016-2025». Después de la ceremonia, cuando la multitud se había dispersado, Vivian se quedó sola frente a la fotografía de Nana Ruth. Al mirar el rostro bondadoso de su abuela, las lágrimas le resbalaron silenciosamente por las mejillas. «Abuela, lo logré», susurró con voz entrecortada por la emoción. «Tu conocimiento no murió contigo. Van a seguir vivos. Van a salvar a personas. Cumplí mi promesa». A través del cristal, vio al primer paciente entrar en el centro. Personas como ella había sido. Pobres y sin seguro, sin nadie que las ayudara. Pero ahora tenían un lugar al que acudir. Ahora tenían esperanza. Una mano arrugada se posó sobre su hombro. Margaret había aparecido a su lado en silencio, con los ojos brillantes por las lágrimas mientras miraba la foto de Nana Ruth. «Tu abuela estaría muy orgullosa», dijo Margaret en voz baja. «Eso espero», susurró Vivian. «Sé que lo está». Margaret le apretó la mano. «Porque yo también estoy orgullosa de ti. Estoy tan orgullosa de ti como de mi hijo. Tú cambiaste su vida.
¿Lo sabes? Antes de conocerte, él era solo una máquina fría. Ahora es un hombre que sabe amar. Vivian miró por la ventana y vio a Cassian de pie en la recepción, ayudando a una paciente anciana a encontrar la consulta adecuada con paciencia y amabilidad. El jefe de la mafia que había sido, el hombre que había hecho temblar al mundo del Hampa, ahora se inclinaba para escuchar a una anciana hablar de su dolor de espalda, mostrando una sinceridad que no era fingida. Vivian sonrió. El círculo se estaba cerrando. 10 años después de aquel día, Vivian entró en la mansión Blackwood. En una gélida mañana de diciembre, igual que aquella, se presentó ante una clase de medicina herbal en el Ruth Cross Center. Ahora tenía 37 años y algunas canas, pero sus ojos seguían ardiendo con la misma pasión que tenía al principio. Frente a ella se sentaban 20 estudiantes de todas las edades, enfermeras, estudiantes de medicina y gente corriente que quería aprender a cuidar de sus familias con hierbas. En la primera fila se sentaba una chica de 15 años llamada Rosie Chen, con los ojos brillantes mientras escribía cada palabra que decía Vivian, como si bebiera el conocimiento gota a gota. La madre de Rosie había sido paciente del centro y había sido salvada por el enfoque integrado de Vivian. Después de clase, cuando todos se habían marchado, Rosie se quedó. «Doctora, Vivian, ¿cómo supo que quería ser médico?», preguntó la tímida pero curiosa chica. Vivian la miró y se vio a sí misma 10 años antes, asustada e insegura, pero llena de potencial. Le contó a Rosie una versión resumida de su historia, cómo había sido una vez una repartidora que entró en la mansión de un multimillonario con una bolsa de hierbas rota y salvó a una mujer cuando 25 de los mejores médicos habían fracasado. «Fuiste muy valiente», susurró Rosie cuando terminó la historia. «No sé si yo podría hacer eso. Si estuviera en esa situación, probablemente estaría muerta de miedo». Vivian sonrió y puso una mano sobre el hombro de la chica. «Yo también solía pensar eso. Ese día estaba muerta de miedo. Pero mi abuela solía decir, nadie nace valiente, Vivian. La valentía no es la ausencia de miedo. Es tener miedo y hacerlo de todos modos». Miró a Rosie directamente a los ojos, con voz firme. «Cuando llegue el momento, sabrás lo que tienes que hacer. Confía en mí». Esa noche, Vivian regresó a la finca Blackwood, la mansión que había compartido con Cassian durante 7 años. Él la esperaba en la sala de estar. Tenía 46 años, canas en las sienes y seguía siendo alto e imponente, de una forma que llenaba el espacio. Solo sus ojos eran diferentes. La mirada gris y fría de hacía años se había suavizado, especialmente cuando se posaba en ella. «¿Qué tal la clase?», preguntó Cassian, atrayéndola hacia él. «Había una chica que me recordaba a mí misma en aquella época». Vivian apoyó la cabeza en el hombro de su marido, asustada, pero llena de potencial. «Creo que va a lograr algo extraordinario. Tienes suerte de haberte encontrado». Cassian le besó suavemente la frente. «Yo también tuve suerte de encontrarte». El teléfono de Vivian vibró con una videollamada de Hazel, su hermana, que ahora tiene 24 años y está en su primer año como residente, apareció en la pantalla con el rostro radiante. «Hermana, acabo de salvar a mi primer paciente», gritó Hazel, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Envenenamiento químico». Los otros médicos estaban desconcertados, pero yo reconocí los síntomas. Utilicé el método de la abuela Ruth con medicina moderna, y el paciente sobrevivió. Vivian lloró. Las lágrimas de felicidad brotaban sin control. El círculo seguía girando. Los conocimientos de la abuela Ruth habían salvado primero a Margaret y luego a Hazel, y ahora, a través de las manos de Hazel, habían salvado a otra persona. Vivian seguía visitando a Margaret en la mansión Blackwood todas las semanas. Margaret tenía ahora 78 años y el pelo blanco como una nube, pero su mente seguía siendo aguda y su espíritu seguía siendo fuerte. Estaba escribiendo un libro titulado Dos Mundos, mi viaje hacia la curación, en el que relataba el día en que fue salvada y los años posteriores. Las dos mujeres solían sentarse en el jardín de hierbas, junto a la estatua de Nana Ruth, y hablar de la vida, la familia y los nuevos pacientes del centro.
Esa noche, después de que Cassian se durmiera, Vivian salió al balcón y miró al cielo de diciembre. El frío le cortaba la piel exactamente igual que lo había hecho 10 años antes. Recordó a la chica de 27 años con ojeras por la falta de sueño, que había detenido su vieja bicicleta frente a la mansión Blackwood en una amarga mañana. Esa chica estaba aterrorizada y desesperada. No tenía nada más que una bolsa de lona rota y los conocimientos que le había dejado su abuela. Pero aún así entró. En ese momento, Vivian oyó claramente la voz de Nana Ruth, como si su abuela estuviera a su lado. Lo has hecho muy bien, hija mía. Lo has hecho muy bien. Mis conocimientos no han muerto. Siguen vivos en ti, en Hazel, en Rosie y en todas las personas a las que enseñarás. El círculo sigue girando. Eso es todo lo que siempre he querido. Vivian sonrió, con lágrimas resbalando por sus mejillas en el aire helado. Te echo de menos, abuela, susurró al cielo nocturno. Seguiré adelante siempre. Le colocaron un abrigo cálido sobre los hombros. Cassian había salido al balcón sin que ella lo oyera y ahora estaba a su lado en silencio. No dijo nada, simplemente se quedó allí y Vivian supo que eso era todo lo que necesitaba. 10 años atrás, una asustada repartidora había llamado a una puerta a la que no tenía derecho a llamar. Había sido valiente cuando no tenía motivos para hacerlo. Esa decisión lo cambió todo. Su vida, la vida de Cassian, las vidas de miles de pacientes y la forma en que el mundo concebía la curación. Todo comenzó una gélida mañana de diciembre. Hubo un grito desesperado, una bolsa de lona gastada y una mujer que decidió intervenir cuando todo el mundo le decía que se mantuviera al margen. Esta historia nos recuerda que la valentía no es la ausencia de miedo, es tener miedo y actuar de todos modos. Demuestra que el conocimiento más preciado no siempre se encuentra en los libros, sino que se transmite de una generación a otra. Demuestra que un momento de valentía puede cambiar una vida y que el amor, la bondad y la voluntad de ayudar a los demás son valores eternos que trascienden todas las fronteras de clase y estatus. Si esta historia te ha llegado al corazón, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte más historias significativas. Dale a me gusta y comparte este video con tus seres queridos y con cualquiera que necesite escuchar que un momento de valentía puede cambiarlo todo. ¿Cómo te ha hecho sentir esta historia? ¿Alguna vez has tenido que armarte de valor a pesar de tus miedos? Comparte tus opiniones con nosotros en los comentarios a continuación. Siempre queremos saber lo que piensas. Por último, deseamos a todos los que veis este video buena salud, una vida llena de alegría y felicidad y días tranquilos. Gracias por acompañarnos. Adiós y hasta la próxima.